Paulo Freire, Pedagogía del oprimido. Trabajo presentado por Lady Céspedes Rueda, Mariana Rivas Rodríguez, Jessica Hernández León y Andrea Ramírez Olaya. Justificación de la pedagogía del oprimido. La pedagogía del oprimido va a tener dos clasificaciones en la sociedad muy importantes que van a ser los oprimidos y los opresores. Los oprimidos van a sufrir tres características muy importantes que van a ser el fatalismo, la deshumanización y la incapacidad. El fatalismo se clasifica por ser el pesimismo ante todo, el nada puede cambiar y en una implementación religiosa en donde así lo quiere Dios. Estos pensamientos van a ser implementados por los opresores, van a sufrir algo que es la deshumanización, que es la pérdida de la esperanza, la pérdida de la autoestima y las actitudes destructivas. Y por último, la incapacidad, que van a ser el no poder realizar algo, el no conocer algo realmente y el no poder organizar o no poder opinar frente a algo. Esas tres características que tiene el oprimido van a ser un acto de dominación donde los opresores dominan y los oprimidos obedecen. Para entender ello, primero debemos aclarar dos conceptos importantes como lo son humanización y deshumanización. La humanización es cuando el hombre tiene la facultad de estar en constante proceso de descubrimiento de sí mismo, reconociéndose incompleto sin los demás hombres, buscando construirse constantemente, además de conocerse a sí mismo, conocer su realidad de manera crítica, siendo creador y recreador de la misma. Por otra parte, la deshumanización es cuando la vocación del hombre es negada, bloqueada y hasta destruida por actos de opresión como la injusticia de la limitación de su libertad, del conocimiento y de su realización personal, alejándose en el interior de su mente al opresor, dejándolo en una situación de dependencia, pasividad y esclavitud. La pedagogía del oprimido desea ser una pedagogía donde los sujetos logren aprender a cultivarse, donde se vuelva la humanización a las personas para poder quitar las etiquetas de opresor y oprimido, y con esto eliminar la falsa generosidad. La pedagogía de los hombres que se empeñan en la lucha por su libertad no es solo una nueva pedagogía, sino un plan para la liberación auténtica del hombre. Esta conduce a los oprimidos a luchar contra quien los minimizó. Pero esta lucha solo tiene sentido cuando los oprimidos no se transforman en opresores de sus opresores, sino en restauradores de la humanidad de ambos. Esta restauración solamente puede venir de ellos, porque son los que entienden la necesidad de la liberación. La distinción entre opresores y oprimidos se instaura en la sociedad como una contradicción que pone en lucha los contrarios al opresor y al oprimido. Esta diferenciación social presupone la existencia de una estructura social estática. La sociedad se divide en dos, opresores y oprimidos. Se puede afirmar que estos planteamientos derivan de la filosofía marxista en la que se plantea que la historia de la humanidad es un producto de la lucha de clases sociales y el mundo moderno se caracteriza por una división social entre ricos y pobres. Para que exista esta jerarquización social es necesario que los oprimidos asuman una serie de condiciones de sumisión, como por ejemplo la de aceptar que todas las regulaciones sociales sin ninguna visión crítica frente a la manera en cómo se estructura la sociedad, una visión del oprimido que acepta de manera normal la pobreza como resultado de la pereza del individuo, la falta de oportunidades sociales como resultado de su incompetencia, desconociendo que existen muchas condiciones adversas dentro de la sociedad que los opresores construyen para que los oprimidos no puedan surgir. Para poder superar esta contradicción entre opresores y oprimidos se requiere una actitud crítica y reflexiva que se convierta en una serie de prácticas que permiten liberar a los oprimidos de las condiciones que los someten. La escuela es un reflejo de manera como se producen estas condiciones a los que los estudiantes son formados dentro de la lógica de obediencia irracional. Carecen de reflexión. Se trata de entonces superar estas condiciones desde una visión que toma distancia de las condiciones que se han asumido tradicionalmente como naturales o normales. La pedagogía del oprimido, además de ser considerada como una pedagogía humanística, va a ser una pedagogía propia liberadora del hombre, donde va a tener ciertos momentos en donde el mundo del oprimido va a ir descubriendo el mundo de la opresión. Y una vez transformada en la realidad, esta pedagogía pasa a ser una pedagogía liberadora del hombre para su liberación.
Este va a ser un enfrentamiento al problema de la conciencia, donde estos dos individuos se encuentran en una situación concreta de la opresión frente al problema de su comportamiento, de su visión al mundo y de su ética, y considerados mundos duales, mundos distintos y mundos divididos. Este comportamiento o este problema de la conciencia de cada uno de los individuos va a derivar a la violencia, donde el oprimido va a ser una propia creación del opresor. Es importante tener en cuenta que los oprimidos tienen miedo a la libertad, ya que sienten miedo de asumirla. Por eso, Pablo dirá que nadie libera a nadie ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión. Acá nos va a dar dos momentos claves. El primer momento será que el oprimido, que el individuo como tal, debe tomar conciencia de su realidad y también de las determinaciones que los opresores están imponiendo al individuo. En el segundo momento se tomará en cuenta la reacción al entender la realidad en la que se está viviendo. Es ahí cuando la lucha y la liberación toman un papel importante. En el momento 1 y 2 serán de vital importancia realizarlas en conjunto, dado a que Pablo dice que no importa si se reconoce la realidad, la importancia también va en la reacción que se tenga hacia esa realidad. La educación que se debe dar al que está comprometido con la liberación deberá ser considerada en los hombres como cuerpos conscientes y en la conciencia como conciencia intencionada del mundo, más no como hombres, como seres vacíos. La concepción bancaria de la educación como instrumento de opresión. Los opresores han encontrado la manera de implantar estas ideas en la mente de las personas por medio de la escuela. El mejor momento para infundirla es cuando la conciencia está en formación. Si desde niños se les enseña a acomodarse sumisamente a un ambiente de injusticias, serán adultos mucho más dóciles, domesticados e inofensivos al sistema. Freire nos menciona que la característica principal de esta educación es la palabra y no su fuerza transformadora. La narración a través del educador conduce a los educandos a la simple memorización mecánica de los contenidos. Básicamente, los educandos son una suerte de recipientes en los que se deposita el saber. Con esta concepción bancaria de la educación como instrumento de opresión, los hombres son vistos como seres de adaptación o de ajuste, pues entre más archivo tengan sobre las narraciones de sus educadores, menos desarrollarán conciencia crítica de la que resultaría su inserción del mundo como transformadores de él, como sujetos del mismo, satisfaciendo así los intereses de los opresores. De este modo, a mayor pasividad, con mayor facilidad los oprimidos se adaptarán al mundo y más lejos estarán de transformar la realidad. El saber es entonces una donación a aquellos que carecen de él, en donde se pretende transformar la mentalidad y no la situación en la que se encuentran los educandos. Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. La educación problematizadora que plantea Freire implica una construcción del conocimiento desde una perspectiva dialógica. La relación entre el educador y el educando no se plantea en términos de poder, sino a través de un diálogo que se establece entre los dos. El conocimiento no se da como resultado de un profesor que transmite los conocimientos al estudiante que no sabe. Con esto hacemos referencia a la educación bancaria, sino que el conocimiento es un producto del descubrimiento que surge de investigar la realidad. Ya no se trata de un profesor que sabe y que tiene el poder, sino que se trata de una relación dialógica donde el referente más importante es la realidad para ser pensada y transformada en términos de construcción de sujeto formado en una libertad y en un pensamiento crítico. Para finalizar los dos primeros capítulos de la pedagogía del oprimido, queremos dejar una reflexión. Primero, entender que el oprimido siempre podrá liberarse, siempre y cuando tenga una educación y reciba una educación de liberación.
siempre y cuando se comprometa a cambiar ese ambiente en el que vive, ese entorno que está a su alrededor. Sin embargo, esto se logra en comunión, como ya lo habíamos mencionado. Pablo también nos va a mencionar que la educación no cambia el mundo, cambia las personas que cambiarán el mundo, pero debemos tener en cuenta y tener cuidado con esa educación, porque no va a ser lo mismo dar a una educación en donde el educador ve a los educandos como vasijas vacías que llena de conocimientos y que satura de muchas enseñanzas, a esa educación en donde el educador y el educando van de la mano, son compañeros y que salen a generar conocimientos, experiencias, en donde el educador también aprende. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias.